Después de negarme a entregar la herencia que mi abuelo le dejó a mi madre, recibí un mensaje suyo diciendo que habría una comida familiar el sábado y que mi presencia era imprescindible, algo que me causó un escalofrío inmediato, porque nunca fuimos una familia que se reuniera por cariño o afecto, sino por interés, apariencia u obligaciones impuestas. Y aún sabiendo que eso olía a trampa, respondí que iría, porque una parte de mí quería entender hasta dónde sería capaz de llegar. Otra parte aún albergaba la inocente esperanza de que, tal vez, en algún nivel, hubiera arrepentimiento o un deseo sincero de acercamiento. Pero esa parte de mí era pequeña y ya apenas respiraba, porque después del funeral de mi abuelo Augusto, cuando descubrimos que me había dejado todo, y por todo me refiero a las acciones de las empresas, los inmuebles, las inversiones, la casa donde vivió durante más de 40 años, las participaciones en las franquicias e incluso la colección de relojes suizos que guardaba con tanto celo. Mi madre se derrumbó ante el testamento, gritándole al abogado que era un error, que yo debía haber falsificado los documentos, que un anciano enfermo no podía tomar decisiones tan importantes, pero él, el doctor Álvaro, que conocía a nuestra familia desde hacía 2 décadas, se limitó a responder que el testamento se había actualizado 6 meses antes, con el abuelo lúcido y plenamente consciente, y cuando ella vio que no podría anularlo por vía legal, pasó al chantaje emocional, diciendo que yo era fría, desagradecida, que solo estaba allí por el dinero, que estaba escupiendo en el plato en el que había comido, olvidando convenientemente que fue su abuelo quien me crió prácticamente sola, quien me alimentó, me llevó al colegio, quien me enseñó los números, la responsabilidad, el respeto y la integridad, mientras ella viajaba con sus novios o se ahogaba en deudas con tarjetas de crédito a nombre de terceros. Y aún así, intenté mantener la calma. Intenté preservar algo de dignidad en esa relación que nunca fue de afecto. Y cuando llegó el mensaje del almuerzo, una parte de mí creyó que tal vez había una posibilidad de tregua, de comprensión. Pero todo cambió en el instante en que aparqué frente a la antigua casa donde crecí. Esa casa que mi abuelo salvó 3 veces de la hipoteca, y vi los coches importados de mi padrastro César y de mis hermanos aparcados, además de 2 vehículos supuestamente discretos que parecían pertenecer a abogados o consultores, y cuando llamé al timbre, y mi madre abrió la puerta con una sonrisa ensayada, impecablemente vestida, con un collar nuevo que nunca había visto antes, y un perfume tan fuerte como su falsa cordialidad, supe que no sería un reencuentro, sería un asedio. Y así fue, porque al entrar en la sala encontré a mis hermanos, Renan y Eduardo, sentados, como estatuas, César de pie con los brazos cruzados y 2 hombres trajeados sentados uno al lado del otro, con carpetas sobre las rodillas, y mi madre dijo, como quien anuncia algo inofensivo: Isadora, estos son los señores Figueiredo y Camargo, nuestros asesores jurídicos, solo para facilitar las cosas. Y yo me limité a asentir, sentándome en el sillón más cercano, consciente de que a partir de ese momento todo sería cálculo, manipulación y presión. Y lo primero que dijo uno de los hombres fue: estamos aquí para buscar una solución amistosa que beneficie a toda la familia. Y como si yo estuviera causando una guerra por simplemente respetar los deseos de mi abuelo. Y me mantuve en silencio mientras él explicaba que habían preparado un contrato de redistribución voluntaria de bienes, en el que yo cedería las acciones y la administración de los activos a mi madre, quien, según ellos, tendría más experiencia en asuntos familiares, lo cual era casi gracioso, si no fuera trágico, y a cambio yo me quedaría con un pequeño porcentaje de los mis beneficios y podría elegir una de las propiedades para vivir, algo justo, según sus palabras. Pero yo solo miré a mi madre y le pregunté: ¿y por qué habría escrito el abuelo un testamento dejándomelo todo a mí si esa era su intención? Y ella respondió con ese tono dulce que siempre usaba antes de transformarse: porque tú lo envenenaste con tus palabras, Isadora, porque vivías con él y él era viejo, necesitado, impresionable. Y entonces supe que la reunión no era un intento de acuerdo, era una puesta en escena para presionarme, para hacerme ceder, porque no esperaban que me hubiera preparado,
No contaban con que tuviera un abogado. No sabían que tenía en mis manos documentos, impresiones, extractos bancarios, audios y, sobre todo, una carta escrita por mi propio abuelo, que me entregó pocos días antes de morir diciendo: «Tú eres la única que ha entendido lo que he construido, la única que no ha visto esto como una caja fuerte, sino como un legado de responsabilidad». Y en ese momento respiré hondo. Saqué la carpeta de mi bolso y la puse sobre la mesa diciendo: «Antes de nada, deben saber que también cuento con asistencia legal, y cualquier intento de coacción será considerado intento de extorsión y registrado». Y mi madre se quedó blanca, casi pálida, murmurando: «Tú has traído un abogado». Y yo le respondí: «No solo eso. También he traído pruebas de que ya has empezado a usar dinero que ni siquiera era tuyo. Aquí está la compra. Del coche nuevo, el paquete del viaje con César, la transferencia de 20.000 a la cuenta de Renan, todo hecho la semana siguiente a la muerte del abuelo». Y uno de los hombres trajeados carraspeó, incómodo, mientras mi hermano murmuraba algo sobre que había sido un préstamo temporal, y mi madre alzó la voz diciendo que yo estaba exponiendo a la familia, que quería hacerse la santa, la mártir. Y entonces dije: «El santo fue él, que te aguantó toda la vida». Y el silencio cayó como un hacha sobre la sala, y la reunión terminó con mi madre diciendo: «Esto no va a quedar así». Y yo respondí: «Ya está así, y ahora está registrado». Y me fui de allí sabiendo que la guerra no había terminado, pero que ya no estaba sola. Y en los días siguientes llegaron los mensajes, las llamadas, las publicaciones en las redes sociales diciendo que era una desagradecida, que el dinero me había cambiado, que estaba destruyendo la familia. Y cuando mi jefa en el trabajo me llamó para hablarme, diciendo que mi madre había llamado alegando que yo tenía problemas psicológicos, tuve que mostrarle todo, explicarle, justificarme, como si yo fuera la culpable, como si tener el valor de romper el ciclo fuera un error, y aún así seguí firme, incluso cuando Renan vino a mi casa diciendo que tu madre estaba fuera de control, y que quizás sería mejor que cediera un poco para calmar las cosas. Le respondí: ¿estás preocupado por ella o por el dinero que te prometió darte? Y él desvió la mirada, porque sabía la respuesta, y más tarde, cuando Eduardo vino a buscarme diciendo que se había arrepentido, que ya no quería participar en el plan de ella, que sabía que yo estaba siendo justa, abrí la puerta y lo dejé entrar, pero le dejé claro: la confianza no se recupera con una disculpa, se reconstruye con acciones. Y él lo entendió. Y a partir de ahí empezó a ayudarme con la contabilidad del patrimonio, porque a pesar de todo tenía talento con los números, algo que quizá también había heredado de su abuelo, y juntos reorganizamos contratos, actualizamos registros, revisamos registros, fortalecimos la estructura de lo que ahora era mi responsabilidad, mientras la presión de mi madre aumentaba, hasta el punto de seguirme al supermercado, gritarme en el estacionamiento, llamarme egoísta delante de extraños, y cuando me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control, le pedí a mi abogada que solicitara una medida de protección, porque ya no se trataba solo de dinero, se trataba de seguridad, la cordura, la supervivencia, y la decisión judicial llegó rápidamente, prohibiéndole cualquier contacto directo conmigo. Y aún así, ella intentó atacarme a través de terceros, utilizando a tías, primas, conocidos, gente de la iglesia que me enviaba mensajes diciendo que estaba avergonzando la memoria de mi abuelo. Y cuando una de ellas, la señora Carmen, me llamó diciendo: «Era un buen hombre, no quería peleas», le respondí: «Precisamente por eso, lo dejó todo a mí, para que nadie más abusara de lo que él construyó». Y entonces, un domingo gris, recibí un correo electrónico de mi madre, el primer contacto respetuoso desde el funeral, que decía: «Si quieres hablar, estoy dispuesta». Sin amenazas, sin abogados, solo madre e hija. Y yo dudé. Se lo mostré a mi abogada. Se lo mostré a Eduardo. Hablé con amigos y decidí aceptar, con todas las precauciones posibles. Y cuando nos encontramos, ella estaba diferente.
más delgada, más abatida, con menos brillo en los ojos y sin maquillaje, y lo primero que dijo fue: «Me equivoqué, pero ya no sé cómo arreglarlo». Y yo le respondí: «El primer paso es dejar de fingir que todo esto es culpa mía». Y entonces ella se echó a llorar, y yo también lloré, y aún sabiendo que aún llevaría tiempo, que quizá nunca volviéramos a tener una relación plena, entendí que quizá ella estaba empezando a comprender, quizá por primera vez veía el daño que había causado. Y cuando volvimos a hablar días después, ella sugirió que creáramos un fondo con parte de los beneficios para ayudar a jóvenes emprendedores, algo que su abuelo habría apoyado. Y yo acepté, porque tenía sentido, no como forma de comprar la paz, sino como símbolo de que se podía construir algo incluso después de tanto daño. Y hoy, mientras administro lo que recibí, mientras veo a Eduardo prosperar a mi lado, mientras ayudo a otros jóvenes a realizar sus sueños con microcréditos, me doy cuenta de que el mayor bien que me dejó mi abuelo no fue financiero, sino la capacidad de decir no a lo que nos destruye, el valor de enfrentarnos a quienes siempre esperaron una obediencia ciega y la fuerza para seguir adelante incluso cuando el mundo intenta hacernos dudar de lo que somos.